cronopios son personajes de una serie de cuentos del libro Historia de Cronopios y de Famas, escrito en 1963 por el escritor argentino Julio Cortázar. Junto con los Famas y las Esperanzas integran el universo de este libro. Los cronopios son unos seres que viven al margen de las cosas, entre el arte y lo antisocial. Son ingenuos, idealistas, desordenados, muy sensibles y poco convencionales. Viven con pasión, disfrutan cada cosa que hacen sin vergüenza, aunque a veces padecen de envidia. Aman el mundo y sufren el mundo al mismo tiempo. Así me veo, y así veo a mis invitados, a cada uno de mis invitados. Bienvenidos a este encuentro de dos cronopios. Imagina la gente viviendo en paz. Me llaman soñador. Sé que el único 21 horas de los días miércoles, nuestra tradicional cita para pensar juntos, para aprender a pensar juntos, para empezar a dejar la ignorancia de lado. Dicen los que saben que declararse ignorante es uno de los mayores síntomas de inteligencia, y hacia eso apuntamos. La invitada de hoy viene por un motivo determinado que tiene que ver con todo esto que nos está pasando, pero también me resulta interesante hablar sobre las enfermedades psiquiátricas, porque hay un montón de cosas que en nuestra sociedad son tabúes y de eso no se habla. Cuando comienza toda esta cosa del COVID, de la pandemia, nos dieron una hoja doblada, una hoja A4 doblada, y nos dijeron que al abrirla, ahí adentro íbamos a tener las explicaciones de cómo hacerle frente a todo esto. Lo cierto es que cuando la abrimos, esa hoja estaba en blanco y cada uno podrá hacerlo, enfrentarla como cada uno pueda. Lo que sí tengo un convencimiento absoluto es que esta pandemia va a exacerbar las enfermedades psiquiátricas, algunas patologías. Incluso en aquellos sujetos, cuando decimos sujetos hablamos de personas, de seres humanos que nunca habían tenido antecedentes o problemas de enfermedades psiquiátricas, valga la redundancia. Y principalmente un sector que a mí me preocupa en demasía, que es el sector de los trabajadores de la salud. ¿Qué va a pasar con ellos? Y no me refiero a qué va a pasar con ellos en cuanto al COVID, a la salud, sino a la salud psiquiátrica, al estrés, a lo que se llama el estrés postraumático. Después que todo esto termine, si es que termina, ¿cómo quedan ellos? Y por otra parte también es cierto que el aislamiento, la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar puede provocar pensamientos depresivos, desesperación, angustia, soledad, ansiedad. Se exacerba, se acrecienta, se hace cada vez más grande. Es un tema a enfrentar, es un tema del que hay que hablar. Y a nada puede enfrentarse si uno siente miedo. Uno no puede ir a la guerra con miedo, uno no puede salir a manejar la ruta con miedo, ¿verdad? Ese miedo es casi endógeno, es algo que traemos como sujetos. En algún momento le voy a preguntar a la invitada, si es que me acuerdo, porque a veces pasa que uno queda en el hilo de la conversación, no sigue el hilo de la conversación, pero creo que el cerebro está armado para temer, para tener miedo. El desafío es que empiece a perder un poco ese miedo. A mí me pasa particularmente escuchar murió de una larga enfermedad, por no decir cáncer, y el cáncer sigue siendo una mala palabra, y el cáncer sigue siendo algo a lo que le tememos. Y como dije siempre, y lo repito
Repito, no hay que tener miedo a que nos digan tenés cáncer, lo que hay que tener miedo es a que nos digan llegaste tarde. Ahora, en la medida en que la palabra cáncer siga siendo una palabra que no utilizamos porque le tenemos miedo, difícilmente vayamos al médico a hacernos el control o los controles necesarios para enfrentar eso que puede llegar a pasarnos. Por todos estos motivos invité a Sabrina Echevarría. Es Echevarría con A porque todos cometemos el mismo error de decirle Sabrina Echeverría. Ella es psiquiatra, su matrícula es 22.396. Y el objetivo básicamente es perderle el miedo, no el respeto, sino perderle el miedo a todo eso que desconocemos, ¿sí? Sabrina, bienvenida, muchas gracias por haber venido. No, porque gracias a vos por invitarme. No, por favor, no es muy fácil a veces cuando uno no conoce al entrevistador, cuando no se sabe muy bien de qué se trata el programa, es un programa nuevo, decir sí de entrada. Me parece que tendríamos que empezar explicándole a la gente qué es la psiquiatría, que no es lo mismo que la psicología. Son dos cosas que pueden llegar a ser primas hermanas, pero que no son iguales. Sí, son profesiones distintas, completamente distintas, pero que sí trabajan en conjunto. Muchas veces se reúnen para trabajar en conjunto y para generar un bienestar mayor a la persona que lo necesite. Yo particularmente ejerzo la psiquiatría clínica. ¿Esto qué quiere decir? La psiquiatría como especialidad médica, pero que a su vez se nutre de un montón de otras disciplinas. Psicología, o diferentes psicoterapias, neurociencias, neurología, filosofía, un montón, ¿sí? Porque tratamos de evaluar no solamente a la persona desde la parte biológica o psicofarmacológica, sino también tener en cuenta muchos otros aspectos de la persona que nos hace a nosotros a la entrevista, al diagnóstico, a ver cómo vive. La neurociencias es una palabra que se está escuchando mucho últimamente. ¿Es la ciencia, puede decirse que es la ciencia que estudia el sistema nervioso? Puede decirse que es la ciencia que estudia el sistema nervioso, sí, que trata de explicar a partir de bases biológicas un montón de esas cuestiones más. Que si tuviéramos que llevarlo al llano para la persona que no tiene ningún tipo de relación con la psicología, que nunca fue a terapia, que nunca fue a un psiquiatra, que llevemos al llano esto, ¿no? ¿Qué es estudiar el sistema nervioso? Estudia el sistema nervioso desde lo biológico y desde las ciencias del comportamiento, que también se llama, en donde se evalúa a partir de eso, de las bases biológicas, todo lo que es el comportamiento, las formas de vincularse, la forma de expresar diferentes síntomas, pero es un campo más. En la psiquiatría o en la forma en que yo ejerzo la psiquiatría es un campo más que complementa al resto, ¿sí? No es solamente yo cuando, digamos, me preguntan o por ahí se tiende a pensar que el psiquiatra es el psicofarmacólogo, entonces vos vas al psiquiatra y esperás la pastilla, ¿no es cierto? Te medican, exactamente. Te medican. Y ese es un concepto bastante reduccionista, es decir, pensar que solamente yo voy a evaluar una persona a partir de un montón de síntomas que me pueda transmitir o que me venga a plantear y hacer un diagnóstico y recetar una medicación sin tener en cuenta ninguna otra cosa, a mí no me funciona, no creo que sea lo que le haga bien a la persona, lo que necesite. Y me parece súper reduccionista. Así como también el psiquiatra que es psicoanalista, por ejemplo. Si yo fuese psiquiatra y ejerzo solamente la psiquiatría a partir del psicoanálisis, también es reduccionista. O la sociología, o a partir de la filosofía. Es reducir a una sola disciplina. Quedarme en lo básico. Claro, una evaluación que tiene que ser mucho más integral. Para eso trabajamos en equipo también. ¿Cometo un error si digo que la psicología trabaja más sobre lo emocional y la psiquiatría va un paso más allá e incluye lo físico? Es que la psiquiatría tiene que incluir lo físico. Okay. No podemos olvidarnos nunca del campo médico. Una persona que, por ejemplo, consulta por síntomas depresivos y hace mucho tiempo que está con síntomas depresivos y que no se ve, mínimamente hay que descartar que esa depresión no sea de un origen orgánico, que le llamamos nosotros, ¿no? Que haya un tumor cerebral, que haya un tumor pancreático, que haya otro tipo, alguna causa física que le esté desencadenando. Eso nunca nos podemos olvidar, porque primero somos médicos, después somos psiquiatras y nos especializamos en otras cuestiones, pero nunca tenemos que dejar de
de pensar al organismo desde ese lugar. Se me ocurre mezclar en todo este estofado, vamos a utilizar esa palabra, venimos hablando muy alto, vamos a bajar. Lo voy a explicar de una manera sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo. La filosofía puede dividirse o se divide en dos etapas. La filosofía medieval, que fue la primera filosofía, podemos usar a Descartes como el quiebre entre la filosofía medieval o la vieja filosofía. Descartes marca el comienzo de la filosofía moderna. Lo hago fácil, no es tan fácil, pero como para que lo entendamos. Antes de Descartes, lo que nos decía la filosofía es que las respuestas que el ser humano buscaba estaban fuera de sí, estaban en dioses, estaban en creencias, estaban en prácticas determinadas. O sea, a mí tengo tristeza, bueno, vamos a hacer un rito para homenajear a determinado dios y que ese dios me va a dar la respuesta acerca de lo que me pasa. Lo que viene a decirnos Descartes fue un gran estudioso de todas las ciencias. Su mamá se murió cuando él tenía 11 años y esa pérdida, él decía siempre que es lo que lo lleva a investigar en diferentes ciencias. Entonces se me ocurre traer a Descartes y preguntarte si no existe algún parentesco, o si no se podría, a ver, en nuestros momentos de delirium tremens, por llamarlo de alguna manera, no podemos unir esto que nos estás diciendo, esta mirada holística. Lo holístico es lo que abarca todo, ¿verdad? Con la filosofía moderna, esta manera de mirar esta psiquiatría clínica que nos mira como un todo, recurre a otras ciencias, recurre a otras terapias, no sé qué otro nombre le darás vos como profesional, pero no me quedo solamente en lo psiquiátrico, digamos. No, tal cual, es que es eso también, o sea, todas esas disciplinas forman parte de la psiquiatría, o sea, no podríamos ser psiquiatras sin tener en cuenta todo eso, pero bueno. Creo que es una de las pocas especialidades médicas en donde hubo tantos discursos distintos, diferentes corrientes, muy enfrentadas entre sí. Hoy en día existen los movimientos antipsiquiátricos, es decir, psiquiatras que forman parte de movimientos antipsiquiátricos, cosas que son muy contradictorias. Y psiquiatras que son exclusivamente psicofarmacólogos, o sea, desde los dos polos, ¿viste? Entonces uno trata de buscar, yo pienso qué es lo que le puede beneficiar más al paciente y bueno, es cuando podemos trabajar en equipo, cuando podemos unificar, yo puedo tener obviamente un encuadre totalmente distinto a un psicólogo o un neurólogo o a lo que sea, pero no por eso podemos no trabajar juntos. Pero me resulta muy interesante esto que dijiste. Yo hago terapia hace 15 años, creo. En algún momento estuve muy complicadito de mi salud mental, entonces mi psicóloga me sugiere la derivación a una psiquiatra y yo le dije que no de ninguna manera porque yo entendía que ir a la psiquiatra era medicarme de por vida. Claro. Y no, me negué a ir, nunca fui. Creo que hice un esfuerzo sobrehumano por tratar de solucionar eso que me estaba pasando para no ir a la psiquiatra. Hay mucha gente que no va al psiquiatra pensando esto, ¿no? Que me van a medicar y voy a vivir todo el empastillado de acá hasta el día que me muera. Todo el tiempo. Lo primero que me dicen las personas cada vez que llegan a la consulta y que les hago una indicación farmacológica es, pero ¿voy a tener vida normal o voy a estar dormido todo el día? O sea, no, la realidad es que vos tengas tu rutina, que tengas tus hábitos, que tenga un funcionamiento habitual, digamos. Nada más que, bueno, esto es para otra cosa. O sea, esto es para estar mejor, no para... Sí, hay un concepto más chiquito que tal vez sirva para esto, se me ocurre ahora. Es como que cuando a uno le duele el estómago, le dan determinada medicación para el dolor de estómago, cuando deja de dolerte ya no la tomas más. Sí. ¿Podría decirse que esto es más o menos lo mismo? ¿Es una medicación porque tenés alguna carencia? Sí. Tenemos otros tiempos por ahí. En psiquiatría tenemos otros tiempos en donde requerimos por ahí un poco más de paciencia y los tratamientos son un poco más largos, pero no son tratamientos que no todos. Obviamente hay cuadros clínicos que lo ameritan y que sabemos que son enfermedades crónicas, así como existe la hipertensión o como existe la diabetes, que son enfermedades crónicas y de por vida van a requerir un tratamiento. En psiquiatría también las tenemos bien identificadas. No todo el paciente que va al psiquiatra va a ser medicado y no todo el paciente que es medicado va a ser medicado de por vida. Eso me parece muy interesante. Cuando yo era chiquito en mi pueblo, en Ameguinos, un pueblo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, acá cerca, yo nací y me crié en ese pueblo. En todos los pueblos había un loco, ¿no? Nosotros teníamos el loco Lemos.
Yo era chiquito, hablo hace 40 años, no existía todo esto, o al menos no era tan cercano a nosotros, ¿no? Se nacía y se moría, claro. Hoy en día, a ver, la pregunta sería, ¿las enfermedades mentales se curan o todas son crónicas? No, no son todas crónicas, tenés episodios depresivos, crisis de pánico, que pueden conformar un trastorno y pueden curarse. Ajá. Sí, claro. ¿Cómo me doy cuenta si alguien de mi entorno necesita ir a un psiquiatra? Una pregunta estúpida, pero... No, no es estúpida. Lo primero que uno nota y que llama la atención es cuando hay algo que cambió en esa persona que vos conocés y que tenés un vínculo y que tenés un contacto y que la notás distinta, que algo cambia, que no es la misma. Sí. Viste que hay algo que te llama la atención, o que está más aplacado, que está apático, o que al contrario está más irritable o más ansioso. Bueno, esas son cuestiones por ahí que pueden ayudarte, pero siempre la idea es que lo pueda también decir un profesional, ¿viste? Para que no por ahí ponga en juego el vínculo que tiene con vos o la relación con vos. Pero nunca está mal ayudar. ¿Por dónde se empieza? Esa sería la pregunta. Yo identifico a quien convive conmigo, a quien que tiene una variación y que yo qué más. ¿Por dónde arranco? Mirá, ¿algún tip? Mirá, yo no te veo Se me ocurre, puede hablar con su médico clínico y decir... Exacto, sí, o puede hablar con su médico clínico o buscar ayuda directamente en una psicóloga o un psicólogo o... Sí, sí, ni hablar. Pero volviendo a esto que me decías, de en tu pueblo, esta persona el Loco Lemos, muy conocida, sí, viste, la psiquiatría tiene esto que no es glamorosa, ¿no? Entonces es una frase que siempre dice un profesor que yo sigo mucho, que no es glamorosa. Entonces todo lo que ya sea ir al psiquiatra, todo lo que tenga que ver con el psiquiatra, le cuesta mucho poder hablarlo a la gente. Capaz que una persona viene y te cuenta como si nada de sus problemas cardíacos o de sus problemas gastrointestinales y lo cuenta delante de gente con la que no tiene ni siquiera una relación, pero el ir al psiquiatra sigue siendo todavía tabú y se sigue estigmatizando a los pacientes. La locura sigue siendo tabú. La locura tabú. Se estigmatiza, sí. Y eso es espantoso. Eso debería avergonzarnos, no ir al psiquiatra. Sí. En la historia del teatro aparece en el Renacimiento italiano la figura de los bufones. Y es una figura muy triste. Cuando uno se pone a estudiar, por eso yo digo que el teatro debe ser estudiado, ¿no? El bufón era el enfermo mental o el enfermo o el discapacitado físico al que todo el mundo le tenía lástima. Entonces era el encargado de decirle al rey, a quien fuera, al poderoso, todo lo que el pueblo no se animaba a decirle. Entonces le decían al bufón, bueno, yo qué sé, vamos a traspolarlo a la actualidad, ¿no? Alguien necesita decirle al presidente de la nación que tal cosa, que compre más vacunas, por decir un ejemplo. Entonces se agarra a un enfermo mental y el enfermo mental es el encargado de ir y a manera de gracia decirle esto. ¿Y qué le vamos a decir si es loco, no? La crueldad llega hasta ahí, ¿no? Digamos, ha sido estigmática, ha sido vergonzosa, ha sido desde los principios de la humanidad, creo yo, y no hemos avanzado en eso. Ni siquiera se me ocurre ahora traer, pero bueno, ya me voy mucho por las ramas a Erasmo con su elogio de la locura, ¿no? Sí, hay mucha historia. Tampoco ha contribuido demasiado, por ejemplo, el cine. ¿No? ¿Viste? Es un campo en donde nos plantean a nosotros los psiquiatras como o el perverso y demonio que tortura y maltrata a las personas, o el bobo, ¿viste? El que no sabe nada, el que no es inteligente, Entonces, eso tampoco ha ayudado y es un reflejo de lo que piensa la sociedad también, un poco lo que se transmite en el cine. Pero el estigma no deja de basarse en el miedo y en la ignorancia de las personas. Es eso. Es lo que se usaba el estigma es la marca que se usaba para marcar a los esclavos y identificarlos como tal, digamos, ¿viste? Y bueno, a partir de ahí, y yo creo que
últimamente, por suerte, se está hablando más de este tema. Y las personas que van al psiquiatra o al psicólogo pueden hablarlo de una manera como más normal. Pero sí, natural. Uno de, pero bueno, cuesta. De mis amores fue porque falleció Hugo Soto. Hugo Soto fue un actor que allá por los años 80 protagonizó una película que todavía se puede ver en un montón de lugares, se llamó Hombre mirando al sudeste, yo no sé si la viste. Era un enfermo que estuvo filmada en el Borda, un enfermo psiquiátrico que creía, según lo que planteaba la película, venir de otro planeta. El psiquiatra, no me voy a acordar el nombre ahora, la edad juega en contra, y después de haber tenido COVID, uno de los síntomas dicen que es la pérdida de memoria. El psiquiatra estaba encarado de una manera muy interesante porque estaba muy comprometido con la historia, o sea, arranca como diciendo un loco más. Pero después ocurren determinadas cosas que hacen que ese psiquiatra cambie su mirada con respecto al paciente, y bueno, y arranca una historia, pero es una película muy recomendable, a mí me parece muy interesante porque además yo recuerdo en las charlas que tenía con él, de toda la investigación que él había tenido que hacer para poder componer a ese loco. O sea, en teatro se dice que cuando se actúa el personaje tiene una máscara, que es lo que ve el espectador, y una contramáscara, que es lo que me lleva a elaborar esa máscara. Y lo que él decía, yo puedo hacer una máscara de un loco ahora, y la contramáscara en que está sustentada. Entonces se fue durante 6 meses, todos los días se iba al Borda a convivir con los enfermos, y era una cosa, yo recuerdo, maravillosa, pese a toda la crueldad que había ahí, ¿no? Desde nuestro costado creativo, digamos, era una cosa que dices, quisiera vivir en el Borda, a veces escaparme de toda esta locura que está afuera y meterme dentro de la locura que está dentro, ¿no? Es una... volvamos un poco al tema. Hay una cosa que está muy presente hoy en día, que lo convivimos cotidianamente con esto, que es la depresión, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hago para darme cuenta cuando está apareciendo? ¿Cuáles son los primeros síntomas de una depresión? Digamos, ¿cuándo debo encender la luz amarilla, tanto en mí como en quien convive, como en quien conozco, para decir estamos ante una posible depresión? Nosotros cuando estudiamos siempre decimos que la depresión no es sinónimo de tristeza, que no es estar triste, no es esto de que, bueno, estoy triste hace 2 días y estoy un poco desganado, estoy depresivo. No es eso la depresión. La depresión tiene que ver con una cuestión de perder el interés por las cosas que yo tenía interés o que me gustaban y que ya dejé de tenerlo, de estar fatigado físicamente, por ejemplo, de perder el apetito o de que me aumente el apetito, alteraciones en el sueño, tanto de dormir mucho como de dormir poco, ideas y pensamientos negativos, pensamientos de culpa sobre todo, pero este pensamiento muy negativo, ¿sí? Y después las ideas de suicidio que ya encuadran por ahí también al cuadro clínico. Pero Bien. sí, principalmente es eso, no es esta angustia, ¿viste? Esta tristeza, esta congoja que puede es lo que todos pensamos, ¿no? Claro, no, esto estar, también como le decimos nosotros, esto de esta quietud, de estar como más lentos, psicomotrizmente hablando, todo eso que por ahí se ve más en las personas, en los adultos mayores, no tanto en los jóvenes, tienen diferentes formas de presentación las depresiones, los cuadros depresivos. No en todas las personas se presentan igual, pero fundamentalmente es esto, ¿viste? Esa apatía, esa falta de interés, falta de iniciativa, de motivación, de no disfrutar de las cosas que antes sí disfrutabas. ¿Qué es lo que hace uno a ver, vamos a enfocar la pregunta desde otro lado. Yo voy por primera vez a una consulta a tu consultorio. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Mucha gente tiene miedo de eso. Son preguntas que sí, uno me lo dicen. se hace. O sea, yo te repito, tengo mucha terapia, entonces más o menos supongo que en algún punto debe ser más o menos. Pero bueno, hay mucha gente que tiene miedo. Como este dicho viejo que dice el psiquiatra no va al psicólogo, va a los locos. No hay que estar muy sano para ir al psicólogo. Pero bueno, volvamos a la pregunta. ¿Qué es lo que pasa esa primera vez?
Mira, vos sabés que para nosotros la entrevista empieza desde el momento en que me piden un turno, por ejemplo, ¿sí? Que sería como la pre-entrevista. Ajá. Desde ese momento uno puede evaluar un montón de cuestiones, ya desde si pide el turno a la persona o el familiar, cómo lo pide, la predisposición. En ese momento se evalúan un montón de cosas. Por eso para mí es tan importante que uno, o por lo menos a mí me resulta cómodo manejarme la agenda por esas cuestiones. Y después está la entrevista propiamente dicha, que es una entrevista en donde nada, a mí me gusta primero que se sienten y me cuenten por qué vinieron y que hablen un poco, y bueno, después se va dando según también la colaboración de la persona. Si hago un poco de preguntas más abiertas, preguntas más dirigidas, y bueno, voy viendo. Pero no te convertís en el verdugo que va a azotarme para que hable. No. No, bien. Pregunto porque muchas veces yo no tengo ganas de contar nada, y a veces a mí particularmente me pasa, que supongo que debe pasar a todo el mundo, que llego a terapia y digo, ¿de qué voy a hablar hoy? Porque la realidad es que no... Y bueno, y algún tema siempre sale por alguna pregunta que me hacen, pero nunca vas a sentirte presionado a hablar. No, y aparte, a ver, el venir tiene que ver con una decisión personal o como tiene que ver con una sugerencia de un otro, o viste, eso también tiene mucho que ver. Yo no puedo tener a una persona, obligarlo a venir o a que se quede todo el tiempo que yo quiera y a que me responda lo que yo quiera si no está predispuesto. Claro. No. ¿Vos a tus pacientes los tratás de usted o los tuteás? No, tuteo. Porque a mí me pasó, yo ya voy por la tercera, creo, profesional. Una de las que tuve, en principio nunca entendía qué es lo que quería decirme, nunca entendía la devolución. Ajá. Y en segundo lugar me molestaba terriblemente lo de usted, ¿sí? El dar la mano cuando, bueno, hoy ya ni la mano se puede dar, pero en aquel momento darte la mano cuando entrabas, usted tal cosa. Y yo decía, carajo, le estoy contando mi vida entera, no tengo ningún tipo de secreto y me trata de usted. Y un día yo andaba medio rayado, me la cruzo en otro lugar, ¿qué tal, cómo le va Pablo, bla, bla, bla? Y yo dije, no es esta la profesional que yo estoy necesitando. Pero entiendo que hay profesionales que tratan de usted y otros que tutean. Te pregunto, ¿no sería más conveniente que todos los profesionales tuteen a sus pacientes con forma de generar ese clima más intimista que se necesita para una consulta, ¿no? Yo creo que eso depende del encuadre que quiera darle cada profesional, y eso es un poco libre también. ¿No les marcan a ustedes a la hora de estudiar que hay que hacer determinadas cosas, digamos, que tratar de usted o... Tan específicamente y detallado, no. Tiene que ver después con la personalidad, me parece, de cada uno y con lo que cada uno priorice en la consulta. A mí no me sale el tratar de usted, o no me sale ser por ahí tan distante, pero tampoco me gusta, porque me ha pasado en calidad de paciente, digamos, de esto de sentarme y que el profesional me hable de su vida, digamos, por ejemplo, ¿no? Que cuente detalles. Ojo, a veces hay psicólogos o psiquiatras que usan como estrategia terapéutica, contar alguna historia o alguna anécdota personal, pero eso está perfecto. Yo a lo que voy es cuando la prioridad en la consulta pasa a ser la historia del profesional. Sí. Si vos venís en búsqueda de ayuda o venís en búsqueda... quizás es el único lugar en donde te sentís escuchado, en donde sos escuchado en tu vida. Entonces, ese tiempo es del paciente. Sí. Me quedé pensando, cuando se estudia periodismo te enseñan, lo primero que te enseñan son 5 preguntas básicas que hay que responder cuando se quiere dar una noticia, que es el cuándo ocurrió, por qué ocurrió, dónde ocurrió, bueno, todo eso. Y lo otro, cuando haces entrevistas, te dicen que el entrevistado jamás debe ser tuteado. Ajá. Y yo no coincido con eso. Yo creo que el tutear al entrevistado hace que se genere un clima más intimista, pero bueno, son principios que uno puede obedecer o desobedecer de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo a lo que necesita sacar de la otra persona, ¿no? En el mejor de los sentidos. Si yo te preguntara a vos, como profesional, ¿cuál es la enfermedad mental que más te preocupa hoy? ¿Cuál es? ¿Cuál podrías decirme que es? Las adicciones son siempre un tema que preocupan. Las adicciones. Sí, porque
se trabaja muy poco con la prevención, se destina muy poco fondos públicos para, en general en salud mental se destinan muy pocos fondos, digamos, cuando nosotros vamos a un hospital psiquiátrico, digamos, o a un hospital monovalente o un hospital de salud mental, que sería lo correcto, vamos y siempre es la misma sensación, que sucio, que triste, y eso no es por los profesionales que están, es que no reciben fondos, o sea, realmente es así. Entonces, y pasa lo mismo en todas las áreas dentro de la salud mental. Entonces, yo creo que todas, pero y después la enfermedad bipolar me preocupa también mucho, sí. Porque está subdiagnosticada, porque se diagnostica menos de lo que uno después ve en la práctica. Las adicciones, hablamos de alcoholismo, drogadicción, pero hay otras adicciones también de las que no se habla tanto o que se las da como más sobreentendidas y que merecen un tratamiento más profundo, más acabado. Y la bipolaridad, esto que escuchamos tanto en los últimos años, ¿qué es la bipolaridad? Hay cierta confusión en esto de la bipolaridad, que, viste, por ahí una persona hace referencia a que nos cambia de ánimo rápidamente, pero en realidad no es cambiar de ánimo. Por ejemplo, que tiene una inestabilidad emocional, que decimos nosotros. Entonces, que por ejemplo, qué sé yo, a la mañana está, no sé, por ahí alegre, ¿no? Y a la tarde está triste, o contesta mal, o tiene otra... Bueno, eso no es la enfermedad bipolar. ¿Sí? Me quedo mucho más tranquilo. Eso tiene que ver con una inestabilidad emocional o con un día específico que te puede pasar. La enfermedad bipolar es una enfermedad mucho más seria, es una enfermedad crónica que se hereda genéticamente. Es una de las enfermedades crónicas que se tienen que hacer tratamiento toda la vida y que fundamentalmente se compone de dos polos, que uno es el polo depresivo y el otro polo es el polo eufórico, de la manía o de la hipomanía, ¿sí? Y que puede ser bastante... ¿Podrías darme un ejemplo? Fulanito hace tal cosa y en determinado momento hace esta otra, y ahí podemos hablar de una... Por ejemplo, a lo largo de un año, una persona, que es lo más frecuente, tiene un episodio depresivo, como cualquier otro, un episodio depresivo de esto que te comentaba antes, sale de ese episodio, ¿sí? Se recupera, está un tiempo bien y de pronto empieza a... estar eufórico, a no dormir, no tener la necesidad de dormir, no quiere decir que tenga insomnio, esto de no requiere dormir, duerme 2 o 3 horas y ya está, y antes no le pasaba. Desinhibido socialmente, sexualmente, ¿sí? Con ánimo expansivo, que le decimos nosotros, con muchos proyectos, con muchas ideas, muy productivo. La persona lo toma como algo positivo, claramente. Muchas personas han logrado muchos descubrimientos, muchas cosas estando en este estado, pero no es saludable. La persona lo percibe como un estado en el que quiere volver a estar, porque realmente que esta euforia muchas veces, no todas, es productiva. Entonces, pero no es saludable. Y a lo largo de la vida se comporta de esa manera si no tiene tratamiento. Pasa de un episodio depresivo al episodio eufórico. Hay diferentes tipos, no son todos iguales. Te hablo más o menos para identificarlo, está bueno el ejemplo. Tipos, pero sí. Vamos ahora sí a meternos un poco más en la... Y cuando hablamos de enfermedades, esto que hablábamos un poco antes también, digamos... Vos vas al cardiólogo, te duele el pecho, por ejemplo, te da una pastilla y hay veces que ni necesitas preguntarle por qué, porque él mismo te va a explicar. Es una arritmia, es una angina, un infarto o lo que sea, y no está estigmatizando. Nosotros cuando hablamos de enfermedades o cuando tratamos de informar al paciente, lo que queremos es que se informe. Si nosotros brindamos esa información, no estigmatizamos con la enfermedad, lo que estigmatizan son las personas, primero. Y después cuando nosotros
hablamos de diagnóstico es para que la persona esté informada, para que sepa. Vos no puedes venir a la consulta conmigo y yo te doy un medicamento y no te digo ni siquiera para qué es, ni por qué, ni... Porque, y entonces vos a lo mejor con esa indicación, si no tenés conocimiento, si no tenés información, vas a hacer cualquier cosa, o probablemente no, pero justamente por eso. Sí, el derecho del paciente también a saber qué es lo que tengo, ¿no? Sí, no sé por qué. Sí. Es una costumbre bastante, no podemos decir puta porque estamos antes de las 10 de la noche, pero vamos a decir casquivana, que queda más. Esto de ocultarle al paciente qué es lo que le pasa, qué es lo que le va a pasar, cuáles pueden ser las... ¿Pero por qué? Es contraproducente. Creo que es contraproducente. Es contraproducente, Creo, estoy absolutamente convencido de eso. Lo es. Yo recuerdo una anécdota. Yo tenía que hacer un tratamiento tenía que hacer quimioterapia, entonces le dije a la hematóloga que me atendía que tenía prohibido hablar con cualquier persona que no fuera conmigo, primero. ¿Es tu derecho? Es mi derecho y yo sabía pararme de una manera, o sea, cuando el sujeto, cuando la persona sabe a qué lo van a exponer, qué es lo que le van a hacer, cómo puede reaccionar, va de otra manera caminando hacia eso, ¿no? Hablo de manera subjetiva en esto del caminando, pero si vos no sabés qué es lo que te van a hacer, qué es lo que te pasa, es terrible, ¿no? Siempre parándose en cada caso específico, porque así como te digo esto, recuerdo a mi padre que era un cuadro donde quisieras tenía cáncer, entonces ¿qué le íbamos a decir? Ya estaba, no había solución, digamos. Pero cuando existe una solución, este es el concepto que yo tengo, cuando existe una solución, cuando existe un camino cierto, cuando hay un horizonte, vamos juntos, decime la verdad, no me mientas, porque no me sirve de mucho. Sabrina, que estamos hablando de esto, de ansiedad, depresión. Estimo que debe haber una diferencia entre ansiedad, depresión. Sí, son cuadros completamente distintos. Cuando yo te hablo de depresión, te hablo en general. Sí. Pues hay distintos tipos, obviamente. Cuando hablamos de ansiedad también hay diferentes trastornos de ansiedad. Muchas veces hay depresiones mixtas, en donde hay síntomas depresivos, viste, en simultáneo con síntomas ansiosos. Pero los trastornos de ansiedad puros, que los llamamos, son completamente distintos a un cuadro depresivo. ¿Sí? La ansiedad es una emoción normal, ¿eh? Todos tenemos ansiedad, sí. Y está bien tener ansiedad, es lo que nos hace, no sé, apurarnos cuando estamos llegando tarde a un lugar. Es esa reacción normal, hay que tenerla, tenemos que tener, ¿sí? El tema es cuando esa ansiedad se vuelve disfuncional, cuando nosotros nos compromete en nuestra vida cotidiana, cuando se apodera de todas otras funciones nuestras o por ahí nos perjudica. Sí. Entonces ahí es donde se requiere una evaluación, un tratamiento, hay que ver qué tipo de ansiedad es. El psicodrama nacional, que yo le llamo nacional porque fue el que trajo Tato Pavlovsky a la Argentina, coincide con Daniel López Rossetti. Ellos dicen que las emociones son algo que surgen desde el hipotálamo y así como surgen, las trabajamos en un... Sí, en el sistema límbico. Ok, en un momento las trabajamos y Bien. se van. El grave problema es cuando se enquistan, no logramos que se vayan, no logramos desheredarlas y se convierten en sentimientos. Se me ocurre unir un poco eso a lo que venías diciendo, ¿no? Esto claro, la emoción es una reacción ante un estímulo. Por ejemplo, puede ser el miedo, puede ser la preocupación ahora, por ejemplo, pandemia, ¿no? Sí. Es una reacción, pero es transitoria en el tiempo, ¿no? Entonces, el sentimiento es más duradero, ¿sí? Y puede traernos esto. Pensamiento, por ejemplo, una emoción de miedo, de preocupación ante un estímulo, por ejemplo, no sé, COVID, ¿no? Estuviste en contacto con una persona que tuvo o no, escuchaste hablar del virus o lo que sea, y eso te generó miedo, preocupación. Bueno, un rato. Si eso se transforma en que todos los días vas a estar preocupado y pensando y eso va a alterar tu calidad de vida, ahí ya se va transformando en otra cuestión. Lo que sería una sensación. Y esa sensación, si sigue, puede transformarse en una enfermedad psiquiátrica. Las enfermedades psiquiátricas
no tienen una sola causa. Ajá. Por lo general hay una vulnerabilidad o una predisposición y se suman varios factores, no es solamente una. Pero cualquier evento estresante puede ser el desencadenante de una persona previamente predispuesta. Sí. Y con generalmente muchos otros eventos adversos que nosotros llamamos tempranos de la infancia, ahí se suman unas cuantas factores como para desarrollar. ¿Qué patología o qué enfermedad psiquiátrica estás viendo que aparece con más frecuencia ante esta pandemia, ante esto nuevo que estamos viendo? Vos sabés que ni bien arrancó la pandemia, nosotros estábamos muy preocupados con los colegas, nos reuníamos y hablamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros pacientes? Y nos llamábamos, ¿y a vos cómo te fue? ¿Y a vos viste alguna otra cosa? Y nos preocupamos y empezamos a pensar que esto iba a detonar, ¿viste? En algo en donde realmente se viera perjudicada la salud mental. Y un año y pico después nos vemos, en realidad de acuerdo a lo que se estudió, a los estudios que se fueron haciendo a lo largo de todo este tiempo, que no fue tan así. Sí. No fue tan terrible como se esperaba en cuanto a la salud mental. Ah, qué interesante. Sí, fue un poco contrario a lo que pensábamos lógicamente que iba a suceder. Salió un estudio hace poco, no me acuerdo de qué país, que hablaba justamente del que no se dedicaron a estudiar a ver si realmente había habido algún cambio en las tasas de suicidio o no. No encontraron cambios, incluso encontraron una leve tendencia hacia abajo, ¿viste? Como que disminuyeron. Entonces, bueno, todo eso hizo cuestionarnos un montón de cosas, que a mí esto es lo que me fascina un poco de la ciencia, que todo el tiempo se está replanteando y cuestionando y tratando de descubrir cosas nuevas. Y bueno, y se está viendo justamente eso. ¿Qué pasó? Lo que se demostró hasta ahora es que no aumentó la prevalencia de enfermedades psiquiátricas, es decir, que no aparecieron más diagnósticos de más enfermedades psiquiátricas que antes, y tampoco se demostró que los enfermos que estaban previamente con alguna, o las personas que estaban previamente con alguna enfermedad, se descompensaran más de lo habitual. Se agravara su cuadro, digamos. Se agravara su cuadro. No pasó. No pasó. Eso no quiere decir que no haya habido personas que no sufrieran o que estuviesen angustiados. Sí, por supuesto. Son cuestiones distintas. Nosotros hablamos de enfermedad mental, esas son emociones que habitaron y que tienen que habitar. Pero no hubo un salto cuántico, digamos, en cuanto a... No hubo, y realmente que nos llamó la atención porque salieron psiquiatras súper conocidos para nosotros, que son realmente muy importantes a nivel mundial, en marzo del año pasado, que las tasas de suicidio van a aumentar un 40%, la pandemia de salud mental, post pandemia, viste, un montón de información, y dijimos, no, te estoy hablando de algo que no nos conviene a nosotros, por ejemplo, pero realmente no tienen que... Me parece muy, muy, muy honesto todo esto, porque estamos en una continua lucha, o no sé qué nombre darle, con esto de los medios de comunicación, pero no hablo de lo del político, de la grieta, no estoy hablando de otra cosa, ¿no? De los medios de comunicación como canales de influencia negativa en el sujeto, como lugares a través de los cuales nos llega un caudal informativo que a veces es dañino. Todos conocemos a alguien mayor de 70 años que está todo el día mirando la televisión, y el otro día mi primera invitada, por ejemplo, Pepa, nos decía que prende la televisión y ve muertes, robos, esto, bla, bla, muertes por COVID. El COVID, por supuesto que es terrible, que tenemos que tener un respeto, que tenemos que vacunarnos si podemos, o sea, eso está descartado, ¿no? Sí. Ahora, cuando uno se abstrae un poco de todo y mira las estadísticas, es como que, por supuesto que es complicado, que es mortal y todo. Ahora, la cantidad de infectados, la cantidad de recuperados, no es lo que nos muestran los medios de comunicación.
¿no? No, A veces sí. hay que abstraerse un poquito y elaborar su propia teoría. Voy a cuidarme, por supuesto. Voy a usar barbijo, por supuesto. Voy a usar alcohol, por supuesto. Voy a vacunarme si puedo, por supuesto. Voy a respetar el distanciamiento social. De hecho, estos sillones están puestos a 2 metros de distancia. Vos no te sacaste tu barbijo. Pero no voy a estar pensando todo el día me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, porque posiblemente termine muriéndome, ¿no? Pero por esa influencia externa que uno tiene. Sabrina, ¿los psicólogos o los psiquiatras van al psicólogo o al psiquiatra? Yo pienso que por lo menos en algún momento de su vida deberían. Ajá. Yo lo hago personalmente, voy al psicólogo, psicóloga, pero a mí particularmente me parece que es una forma no solamente de un crecimiento personal, sino profesional también. Ujú. Uno trabaja un montón de cuestiones en la terapia que te hacen crecer a nivel también profesional. En mi caso, a nivel también profesional. Me quedé pensando recién cuando hablabas de los hospitales psiquiátricos, que no recuerdo el nombre que le diste, y volví otra vez a Erasmo con su elogio de la locura, cuando él habla específicamente de la locura de los pedantes y relaciona a los pedantes con los poderosos, con los gobernantes. Tal vez la locura en la que están inmersos. No es lo mismo. Claro, no les permite tampoco la posibilidad. Pues a mí me llamó la atención algo que pasó acá en Teodelina, que fue cuando arranca todo esto de la pandemia, que sé yo qué más, que el hospital pusiera en marcha, o sea, el comité de crisis, la comuna, el hospital y todo, este gabinete como de contención, no sé qué nombre, Sí. me pareció muy interesante y que no en todos los lugares existe, ¿no? Y hoy, por ejemplo, a las personas que están con COVID tienen también, si lo necesitan, la asistencia de una psicóloga, que eso es una cosa que tiene que ver con lo local, con Teodelina, ¿no? Que me parece muy interesante que el Estado se meta Por ahí. fin. ¿Cómo? Por fin, Bien. una medida de prevención, surgió como una medida de prevención que me pareció que estuvo muy bien pensada desde ese lugar, desde prevenir. A ver, no sabemos, nunca hubo una pandemia como esta, Sí. no tenemos antecedentes de una pandemia como esta, todas fueron distintas. Entonces, la verdad es que creo que surgió más que nada como eso, como, bueno, acá estamos, vamos a ver qué surge, y eso está bueno también, ¿viste? Anticiparse por ahí desde ese lugar, que no se hace mucho. Esto que me decías antes, no sé si te entendí bien el hilo, pero los locos o los poderosos perversos, no es lo mismo. No. La locura de los pedantes. Los pedantes relacionados con los gobernantes, con los poderosos, así como Cortázar hablaba de cronopios y famas, que por eso el nombre de cronopios de este programa, Erasmo nos hablaba específicamente de la locura de los pedantes, la locura de quienes tienen el poder de decidir, el poder de mandar, que muchas veces su locura les impide solucionar problemas como estos, ¿no? Intervenir. Pero justamente no son locos, son personas que saben exactamente lo que están haciendo. Los pedantes. Claro. Nosotros nos estamos basando en Erasmo, no estamos haciendo evaluaciones personales. No, claro que no. Pero, por ejemplo, una persona, un terrorista que vuela Sí. un avión por los aires con un montón de personas, Sí. es una persona que sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿sí? Entonces requiere su accionar judicial, ¿cierto? No es lo mismo que la persona, lo que se conoce como loco, psicótico, esquizofrénico, que tiene otra cuestión en donde no tiene un juicio de realidad conservado, en el que puede discernir que está bien, que está mal, lo hace adrede, lo hace sabiendo que va a perjudicar al otro, que lo hace, esa persona no lo sabe, ¿sí? Obviamente que para eso se requiere un montón de evaluaciones y pericias y lo que sea, para los dos casos, pero el que sí
intenta o hace algo, acciona de alguna manera sabiendo el daño que puede ocasionar o lo que puede generar, ese sabe perfectamente lo que hace. Aunque lo escudemos o intente escudarse en su certeza psicótica. El psicótico es otra cosa, es lo otro que te decía. A ver. El psicótico es el que no tiene juicio de realidad conservado, el que actúa en base a un delirio, un tipo en base que pone una bomba, ¿no tiene algo de psicótico? ¿No actúa desde ese lugar? O sea, te pregunto. Probablemente no. ¿Me dejas? No sin palabras, pero me extraña no sé si no es me extraña tampoco, me alerta, me asusta la respuesta. Yo siempre pensé que quien hacía este tipo de cosas, el tipo que va a poner una bomba, decir, bueno, pobre, no estaba bien, o su certeza psicótica lo lleva a ese lugar. Yo, obviamente que estoy generalizando, no estoy hablando de ningún caso por particular. Por supuesto. Pero hay que poder distinguir al psicótico del psicópata. Sí. Cosas completamente distintas. Sí, digamos, a ver, para que la gente nos entienda. El psicópata es el que sabe perfectamente lo que hace, el que quiere causar un daño. El psicópata. El que hace el psicópata. Ah, ok. No. Ahora sí nos entendimos. No, entendí mal yo entonces. Está bien. Vamos a explicar un poco para la gente también, porque por ahí nos están diciendo de qué están hablando. A ver, yo lo voy a explicar con mis palabras y vamos a corregir si está bien o no. Sí. Dentro de las patologías o enfermedades psiquiátricas o psicológicas tenemos a los neuróticos, que son los mejorcitos, ¿no? Los más... Yo soy un neurótico. Que es el más tranquilo, el más buenito, vamos a ponerle entre comillas. Después sigue el psicótico y después está el psicópata. ¿Estamos bien hasta ahí? Esa es una clasificación de un origen psicoanalítico. Sí. No es mi campo. Ok. Pero no me hago cargo de eso. Está porque... bien, en sí está bien lo que la diferenciación. Ajá. ¿Sí? Está bien, que se habla también de la duda neurótica, claro. La certeza psicótica. Claro. Está bien, bien. Sí. ¿Qué pasa con esto o cuál sería el secreto o la receta o la herramienta para tener a mano con estas cadenas de WhatsApp y con todo esto que está pasando? O sea, a mí particularmente me pasa cuando me mandan una cadena de que fulanita dice que menganito tiene COVID y estuvo cenando con fulanito, entonces que bla, 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 y vos decís, basta, no quiero más información, porque me pasa lo mismo con la televisión. Aparte es información personal, que no tendría por qué estar divulgándose. Más allá de eso, ¿qué se le puede decir o qué herramientas se le puede dar al sujeto común para que cuando reciba eso se abstenga de reenviarlo? No, yo no me acuerdo en qué alguno de los otros programas anteriores andaba circulando un video de una persona acá de Teodelina. Mientras diría el público se renueva. Ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Entonces una persona viene y me dice, mirá el video de fulana, te digo, ¿vos no tenés una hija? Sí, digo, ¿qué pasa si mañana aparece un video de tu hija? ¿Te gustaría? Y no, entonces no lo reenvíes vos tampoco. ¿No? Y con esto del COVID creo que... Cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Pensar en lo que le puede estar generando a esa persona. Realmente que es un trabajo importante. Creo que ahora se visualizó mucho más con la pandemia. Ahí está el porqué también te decía antes de que nosotros no vimos realmente un incremento en las enfermedades mentales o en las descompensaciones de las personas que sufren enfermedades mentales, sino más que nada en estas cuestiones, donde nosotros tampoco somos las personas indicadas como para intervenir. Es decir, tenés un tipo de problema de esto y por ahí no te va a ayudar mucho que vayas al psiquiatra y yo te voy a decir, mira, hace alguna práctica que te ayude a relajarte o a concentrarte y enfocarte más en otra cosa, lo que te sirve yoga, te sirve mindfulness, te sirve terapia, te sirve hacer ejercicio, todo eso va a ayudar.
como para sacar un poco el foco de estos lugares. Corrernos de eso. Ahí va, cuando recibo ese famoso mensaje, correrme, decir acá muere en mí y no lo propago. Claro. No tanto como forma de proteger la identidad, sino como por ahí te mandan un mensaje que te dicen, se dice que para septiembre vamos a tener 40.000 muertos. Y no estar tan conectados con toda esa información negativa. Ahí va. No, por eso lo más importante en todo este tiempo fue eso, que surgió un poco naturalmente, esto de que, viste que las personas empezaron a emprender más, como a dedicarse un poco más de tiempo a sí mismos, a hacer cosas nuevas, y todo eso realmente creo que es lo que ayudó y lo que está ayudando. Estábamos haciendo un repaso recién. Yo acá tengo algunas preguntas bases como para, tenía anotado Descartes, que es lo que hablamos al principio, y me acuerdo, Descartes murió de neumonía. ¿Qué tiene que ver esto, no? Pero ahora con tantas muertes de neumonía bilateral hablamos de Descartes, me acordé de eso, yo que no soy muy normalito. Para cerrar un poco, ya estamos llegando al horario. Más allá de esto que hablaste de hacer algo alternativo, ir a yoga, a teatro, a lo que cada uno quiera que me haga bien para salirme de esto, ¿qué consejo un poco más médico, podría decirse, le podemos dar a las personas que están ahí, que se sienten acorraladas? O sea, que busquen ayuda. En algún lugar leí, no recuerdo dónde, sí, en un médico uruguayo, un cardiólogo uruguayo, Walter Dressel, no sé si leíste alguna vez algo de él. Él definía la crisis como un cuarto en el que nosotros sabemos que hay una puerta, pero no podemos verla por algún motivo, ¿sí? Entonces, esa gente que se encuentra en este cuarto oscuro, que sabe que hay una puerta, ese cuarto oscuro que es el COVID, que es lo que fuere, ¿qué le decimos? ¿Qué se le dice desde tu lugar como para que pueda salir adelante? Justamente que no se aísle, que no traten de resolver esa crisis solo, que busquen ayuda, ¿sí? Por ahí pueden venir a la consulta y se van a ir con un montón de otras herramientas. Por ahí no es lo principal lo que yo pueda indicar en ese momento y en ese caso en particular, pero sí se van a ir con otras herramientas, con otras estrategias, con otra derivación o lo que sea que le va a hacer bien. Pero sí, no se aíslen y traten de buscar ayuda. Sabrina, muchas gracias por haber venido, por haber destinado una hora de tu tiempo, que es muy valioso, para acompañarnos. A ustedes también les agradezco. La semana que viene vamos a ir a otro cronopio, o a otra cronopio. Tenemos de invitada a Celeste Benítez. Celeste Benítez es una chica transgénero de nuestro pueblo. Un pueblo que acostumbra a llamar travesti, transexual, puto, un montón de adjetivos calificativos a personas como Celeste. Lo que vamos a aprender es cuál es la diferencia entre transgénero, entre transexual, qué es un travesti, qué es un gay, y cómo vive desde adentro ese ser, ese sujeto que es diferente al paradigma. Y cómo podemos, a través de juicios diferentes, empezar a cambiar esos paradigmas. Todo nos lleva a un mismo camino. Recuerden, los miércoles a las 21 por Canal 11 BCT, y además pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Dos Cronopios. Se suscriben, le dan a la campanita. Nos vemos entonces el miércoles que viene, a la misma hora, como digo siempre, y acá, en el mismo canal. Muchas gracias.